Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos. Bien, amigos, seguimos adelante con el programa y ahora viene la parte final de conclusión, que va a durar bastante rato. Y bueno, yo sé que Eduardo tiene cosas preciosas que compartir con nosotros sobre el poder de Dios. Eduardo, como quieras. Sí, una vez más, buenos días, amada audiencia. Vamos a ir a la palabra. El texto se desarrollaba donde dice muchas señales y maravillas. Arranca desde ahí. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo a enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esté atento a esta parte donde dice, y todos eran sanados. Sigue diciendo, Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id pues en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, dice en el versículo 9, lo repito, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id pues, y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiéndolo oído estos, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron, los alguaciles no lo hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron el aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia. Les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en las cárceles están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio
Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que nos enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios bendiga esta palabra. En la primera parte dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales en el pueblo. Sí, es verdad, hermano, porque usted por ahí de repente no puede entender cómo puede ser que los apóstoles en aquella oportunidad hicieran tantos milagros. ¿Cómo podría ser? El Señor les había dado poder. En Hechos 1:8 dice la Biblia: pero recibís poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Han recibido el poder los apóstoles para poder sanar a los enfermos. También en Lucas 9:1 y 2 dice: habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios, y para sanar enfermedades los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Gloria a Dios, que Dios ha delegado ese poder. Por eso es que muchas veces yo le digo a usted, amado y amada de esta audiencia, de que se atrevan a ir a una iglesia, porque el que de ahí está, que predica su palabra, tiene poder delegado por Dios para poder sanar enfermos. Y si usted tiene una dolencia, un problema, cualquiera que fuere, el pastor que va a estar en esa iglesia está para ayudarlo, para escucharlo, para escuchar su necesidad y para orar por su vida. Por eso es que nosotros tenemos una vida consagrada al Señor y en oración, para que podamos orar todos los días por cada uno de ustedes, sabiendo de que Dios está al control. Nosotros no hacemos las cosas porque nosotros queremos, sino porque Dios las hace, y Dios es el que gobierna nuestra vida. Atrévase a ir a una iglesia y contar su problema al Señor primeramente, entregarle su vida al Señor, contarle sus problemas para que Él realmente pueda actuar en tu vida y hacer el milagro. Por eso es que la gente salía y sacaban a los enfermos, dice, afuera, en las camas, en las sillas, en los cáteres, para que cuando veía pasar a Pedro, aunque sea, mire la fe, aunque sea que pasare la sombra, decía, de Pedro, ya se consideraban que el Señor los había sanado. Y era así, tenía tanta fe la gente, que Dios los sanaba. Y yo sé que hay mucha gente que tiene fe, pero no se anima a ponerse en la vereda del Señor. Y la fe sin obras es una fe muerta. Es una fe muerta. La fe sin obras es una fe. Muy bien, Luisito, muy bien, qué atento que está, me alegro en eso. Claro, usted me puede decir a mí: sí, yo tengo fe, porque yo le pido, porque yo le hablo. No tiene fe, porque si tuviera fe no podría estar en esa situación. Dios no quiere para tu vida de que tú estés postrado en una silla. Dios no quiere para tu vida de que a ti no te alcance el sueldo hasta llegar a fin de mes. Dios no quiere para tu vida de que tú tengas enfermedad. Dios no quiere para tu vida de que tú tengas opresiones. Dios no quiere para tu vida de que tú tengas ataques de ansiedad, ¿no? Si los tienes es porque realmente tu fe está debilitada. Tienes una fe, sí, pero una fe muerta, como acaba de decir Luisito. Claro, porque la fe realmente en la palabra de Dios puesta en práctica sabe esperar hasta que llegue la respuesta, porque mucha gente cree que es como mágico, es decir, que bueno, como le echas una moneda a una máquina y funciona. Pues Dios no es así. Cuando uno pide para recibir, busca para encontrar, pero claro, hay un tiempo entre que pides y no recibes.
¿Quién marca el tiempo? Dios. Dios marca el tiempo. Para el Señor dice que un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces atrévete a esperar y entregarle al Señor para que Él pueda actuar en tu vida. Y pon tu fe en movimiento, porque si no sería una fe muerta, como acaba de decir mi hermano Luisito. Y yo lo creo y es así, por eso digo amén. Sí, ¿por qué? Porque yo sé que Dios pelea por mí la buena batalla todas las mañanas. Entonces pongo en actividad mi fe, activo mi fe. Hermano, hermana, si usted no sabe cómo hacerlo, acérquese, llámenos, mándenos un WhatsApp. Nosotros vamos a estar orando. Estamos para ayudar. Sí, para todos. ¿Me permites, Eduardo, que tengo que hacer una aclaración? Sí. Porque mucha gente a lo mejor no entiende cuando hablamos de ir a una iglesia. Uh-huh. Es una forma de decirlo, pero en realidad la iglesia no es el local donde nos reunimos, los que conocemos al Señor, sino es el local de reuniones. Pero la iglesia somos nosotros mismos. Eso es importante. Exacto. Resaltarlo, porque tenemos muy metido la equivocación por la religión. Tantos años, tantos siglos, sobre todo aquí en España. Entonces hay que repetirlo, que cuando hablamos de ir a una iglesia se refiere al local donde se reúne una iglesia. Claro, exacto. Tú eres tu propia iglesia, yo soy mi propia iglesia, todos somos una iglesia. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque yo soy una iglesia, y entonces transgiversa las cosas y se cree que por eso ella ya va a recibir bendición de Dios. No es así, no funciona de esa manera. Si en realidad todos somos una iglesia, tenemos que entender que pertenecemos a la misma iglesia. Claro, y somos miembros de un mismo cuerpo, entonces debemos congregarnos. ¿Por qué? Porque allí es donde el Señor derrama su amor, su espíritu, y donde derrama bendición, en ese lugar de reunión, en ese templo sagrado del Señor, en ese tabernáculo que Dios tiene para nosotros. Entonces, y justamente en ese espacio tan especial, pues es donde hay una gente reunida en nombre del Señor, es donde Dios derrama su presencia, y Dios está allí precisamente para actuar en nuestras vidas, porque todo lo que ocurre de bueno en nuestra vida y todo lo que experimentamos en el conocimiento de Dios viene producido, como decíamos antes, por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. No es algo que tiene que ver con comerte el coco a ti mismo o hacer ejercicio, no. Tiene que ver, es algo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es. Y Dios está siempre al control de nuestra vida. Nosotros tenemos que ser entendidos de que, y abrir nuestro corazón y decirle, Señor, yo te necesito. Por eso es que debemos, cuando yo le digo iglesia, es el local donde todos nos reunimos, de ir ¿por qué? Porque ahí realmente es donde vas a encontrar de Dios, donde ese es el lugar donde el Espíritu del Señor se mueve y toca a cada una de las personas, entre cada uno, y uno va a ese lugar santo, a alabar al Señor y a darle gracias por todo lo que tenemos, por nuestros hijos, por nuestra casa, por nuestro trabajo, aún por las adversidades. Yo también le doy gracias aún por las adversidades, porque esa es una manera de decir gracias porque esto me salió mal. Entonces, ¿sabe qué pasa? Porque Dios, todo lo que Dios permite que algo nos salga mal es porque tiene algo mucho mejor para nosotros. Por supuesto, siempre que, porque a veces la gente dice, sí, yo pedí esto pero Dios no me lo dio. No es que Dios no me lo dio. Espera, porque seguramente que si eso Dios no te lo dio es porque tiene algo mejor para darte. O porque no lo necesitas. Por supuesto. Explicando con un ejemplo. Si a mí, mi nieto, me pide una pistola de verdad o un cuchillo, pues yo no se lo doy. Claro. Aunque se ponga tontito. Sí. Patalea, pero yo no se lo doy porque ¿para qué necesita algo que pueda hacer daño a los demás? Claro. Entonces, eso a veces pedimos cosas a Dios que luego no sabemos manejarlas o no son adecuadas para nosotros. La fe consiste en confiar en que Dios, si no nos da algo, es porque realmente
o tiene algo mejor o no es lo que nos conviene recibir en ese momento. Sí, es verdad, y Dios siempre está al tanto de todo. Tú fíjate que dice, porque debemos entender que nosotros tenemos un Padre que está en la tierra, que es nuestro Padre carnal, y un Padre que está en los cielos. Vale, vamos a esta explicación. Dice la palabra del Señor, ¿qué padre que si un hijo le pide un pescado, le va a dar una piedra? Bueno, con Dios pasa exactamente lo mismo. O sea, si tú le pides a el Señor algo, Él siempre va a cumplir, pero va a cumplir desde el punto de vista que te va a dar lo mejor, pero también quiere ver qué compromiso tú tienes con el Señor. Porque es verdad, hay mucha gente que necesita, pero Dios es justo, es soberano, entonces Él va a mirar tu necesidad y de lo que tú necesitas, y primero te va a dar lo que tú necesitas. O sea, si tú necesitas para comer, no le puedes estar pidiendo, dame un auto, que Dios te lo va a dar en su tiempo, pero primero recibe la comida. ¿Cuál es? El alimento espiritual. El alimento espiritual es la palabra del Señor, y la palabra es viva, eficaz y poderosa, que penetra hasta los tuétanos, hasta lo más profundo, hasta Así la es. unión del alma y el espíritu. Así o sea, es. casi no podemos ni comprender hasta dónde llega. Y bueno, y también hay una forma de decirlo práctica, que es que la palabra de Dios es como el libro de instrucciones para la vida. Así Y es. realmente ha sido a gusto, porque cuando yo no sé qué hacer en una situación, aparte de orar y decir, Señor, no sé qué hacer, guíame en esta situación, voy a su palabra y ahí me dice qué es lo que tengo que hacer. Y bueno, y cuando llevas mucho tiempo conociendo la palabra de Dios, más aciertas a hacer las cosas con sabiduría. Escucha una cosa, Eduardo, creo que ahora es el momento adecuado para escuchar una canción, pero una canción de nuestros queridos hermanos, por lo menos míos, que tú no les conoces todavía, Rubén, Camacho y Palomi, Muy bien. que ellos son unos hermanos, están en una iglesia de Reus, y bueno, y hay una canción que me encanta, que es muy graciosa, que se titula Se lo merece, y habla del agradecimiento a Dios, porque Dios nos ama tanto, es nuestro Padre celestial, nos cuida tanto, y hasta el último cabello de nuestra cabeza lo tiene contado. Entonces, por eso vamos a poner esa canción de Rubén y Palomi, y luego seguimos hablando tú y yo, ¿de acuerdo? De acuerdo, Luis. Multiplicó el pan y su pueblo alimentó, a ese Dios ilimitado.
merece, mi Dios se lo merece, porque es digno de alabanza, mi Dios se lo merece. Bueno, nuevamente estamos aquí, amada audiencia. Ole por esa preciosa alabanza que nos ofreció, nos regaló Luisito acá. Y le mandamos un beso y un abrazo grande y muchísimas bendiciones a Miriam y a Martincito de la Pineda, a Normita de Torre de Embarra, señor, que también se acaba de comunicar hace unos minutos también con nosotros por teléfono, y a toda esta amada audiencia. Y seguimos con la palabra, Luis. Sí, ahí vamos, porque realmente tenemos que disfrutar de todo lo que ya Dios ha puesto a nuestro alcance, a nuestra disposición, que es lo que mucha gente no tiene ni idea, sobre todo aquí en España. Hemos oído hablar de un Dios que solo nos exige cumplir mandamientos y luego nos pide cuentas, nos manda al infierno si no cumplimos. ¿Qué va? Dios no es así para nada. Dios no manda a nadie al infierno. Dice, como dice un predicador amigo mío, dice, se van solitos. Es decir, Dios Dios no condena a nadie. De hecho, hay una cosa importantísima que recordar, que ya lo recordamos aquí a veces en el programa, pero así por encima, que lo que Jesús dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice, dice, yo no vine a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo a través de mí. Y dice, y esa es la condenación. Fíjate, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, el problema está que la gente se aparta de Dios porque Dios es luz y te pone al descubierto. Como decimos entre nosotros, se nos ve el plumero. Y entonces, claro, acercarse a Dios hace que se nos vea el plumero. Pero que se nos vea el plumero nos da la oportunidad de arrepentirnos y de corregirlo. Y eso es una gran ventaja para nosotros, porque el plumero, que decimos plumero de broma, pero que es el conflicto que tenemos dentro de nosotros, la amargura, la falta de perdón, el temor, todo eso nos va a carcomiendo por dentro. Nos puede llegar a matar. Así es. Porque así el cáncer, por ejemplo, no es un virus o algo así que se te mete en el cuerpo, sino es que las células del cuerpo se rebelan contra el propio cuerpo. Esas son las células cancerosas y llegan a matarte. De hecho, no hay cura para el cáncer. Hay soluciones más o menos apaños para solucionar el conflicto, pero en realidad el cáncer está sin resolver. Por eso, porque es producto de un conflicto interno tremendo que hace que las células propias del cuerpo se rebelan contra el propio cuerpo de la persona. Entonces, por eso creo que el único que puede sanarnos y limpiarnos, y ahora vamos a orar. Eduardo, me ha gustado mucho escucharte antes orar por los enfermos que nos escuchan. Te pido que lo hagas de nuevo por todas las personas que están con el conflicto ese interno, con falta de perdón, con amargura en su corazón, con temor, que tú ores por ellos. Porque no olvidemos una cosa, que el problema no está en nosotros mismos, a pesar que tenemos muchos, que el problema está en que Satanás y sus demonios, que el Señor les reprenda, nos están atacando y tratando de engañarnos para que nos equivoquemos y para que nos hundamos, para que nos matemos unos a otros. Bueno, así está el mundo. Entonces, pero en Dios hay reconciliación y armonía y paz. Y ahí es donde uno experimenta una liberación tremenda. Así es, gloria a Dios. Y ahora al final vamos a orar, sí, una vez más, así como tú has dicho, Luisito, por toda la amada audiencia y los hermanos que estén
teniendo problemas para que Dios haga un milagro en su vida. Pero siguiendo con el relato de la palabra, en el versículo 17 donde dice Pedro y Juan son perseguidos, vamos ahí con la otra partecita, dice que entonces llevándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Claro, se llenaron de celos porque veían los milagros que ocurrían en la gente. Entonces decidieron meterlos en la cárcel, los metieron en prisión. Y esté atento a esto que le voy a decir, hermano. Sí, decidieron meterlos en prisión porque ellos simplemente predicaban el evangelio, imponían las manos y las personas se sanaban, que también hoy, en la actualidad, suceden esas cosas. Los milagros de Dios siguieron funcionando por todos estos años y seguirán funcionando eternamente. Dios está siempre al control de nuestra vida, y cuando le entregamos nuestra vida al Señor, un milagro ocurre. Siempre lo ha hecho en mi vida. Dios ha hecho un milagro en mi vida que la ha transformado de manera sorprendente. Entonces, ¿cómo no creerle, cómo no amarlo al Señor después de todo lo que ha hecho en mi vida? En esta instancia nos cuenta la palabra del Señor que luego el ángel aparece de noche y los saca. A sus discípulos los saca y los manda a predicar el evangelio, el cual después las autoridades quieren ir a buscarlo y ya no estaban, pero las prisiones estaban todas cerradas, con la cadena, con los guardias afuera y todo. ¿A qué voy con esto, hermano? Hay dos tipos de prisiones. Hay prisiones que fueron creadas por el hombre. En realidad esa prisión no nos interesa, porque cuando por causa del evangelio te metan preso, abogado tenemos y es el mejor, se llama Jesucristo, y yo creo en él, o sea que predicaré la palabra durante todo el resto de mi vida, en todos lados, en cada lugar, porque Dios así me ha mandado. Él nunca te dejará, nunca va a dejar que nada te suceda. Pero en cuanto a la otra prisión que hay, es la que está en tu mente. Eso es lo que tú le tienes que entregar al Señor. Tus cargas, Él te las aliviará. Tus malos pensamientos desaparecerán. Tus malas actitudes también se irán. Las malas respuestas, Él las quitará de tu vida. El no puedo ya no tiene que existir en tu vida. Entregáselo al Señor y Él librará, te sacará te librará de tu presión, el demonio desaparecerá, te sacará esos momentos de ansiedad. Dios está al control de tu vida siempre y cuando tú se la entregues al Señor. Esa prisión también tienes que librarte de ella. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú estés contento, lleno de gozo, lleno de amor, lleno de paz, de buenas actitudes. Un cristiano tiene que resaltar sobre todo ser por las buenas actitudes que tiene. Uno tiene que ser amable, gozoso, lleno del Señor, con buenas costumbres, con buenas palabras, con buenas contestaciones, para uno poder marcar la diferencia. Por eso es que cuando uno va por la calle y habla con uno, con otro, dice: usted pastor, a usted la palabra, a usted es un hermano. Sí, pero ¿por qué ven lo que pasa? Es porque marcamos siempre una diferencia. En Cristo siempre vamos a marcar una diferencia, hermano. Dios hace posible todo. Dios va a hacer que si usted se llega a una iglesia, tenga la misma luz que tenemos nosotros. Dice la palabra del Señor que nosotros somos seres de luz. Por eso brillamos. Por eso a los apóstoles los metieron en la prisión, porque eran seres de luz, que no solamente decían buenas cosas y hacían buenas cosas. Porque hacían que se les viera el primero a todos. Claro, exacto. Y hacían milagros. Si usted está necesitado, hermano, miren, en la iglesia nuestra hemos visto varios milagros en este cortito año y medio de estar
aquí en Tarragona, gracias al Señor, pero varios. Gracias a Dios podemos decir que en este poco tiempo se han levantado, está la iglesia 3 años, 4 empresarios y muchos milagros hemos visto. Sea uno más, acérquese a una iglesia, abra su corazón, cuéntenle al Señor cuál es su problema para que Él pueda actuar. Usted me puede decir a mí, sí, pastor, pero ¿cómo yo le voy a decir al Señor si fue el que me dio vida, el que me creó? Pero precisamente porque Él te ama, es tan respetuoso de tu vida, que Él no va a entrar a tu vida si tú no le abres la puerta de su corazón. Tú tienes que abrir la puerta de tu corazón para que Él entre. Él es muy respetuoso, te ama tanto que te respeta al máximo. Él siempre está esperando que tú le abras la puerta de tu corazón para que Él pueda entrar en tu vida. Haz un esfuerzo hoy para que tu vida pueda cambiar. Haz un esfuerzo hoy para que tus contestaciones sean diferentes. Haz un esfuerzo hoy para que tu trato hacia tus hijos y hacia tu esposa sea diferente. Haz un esfuerzo en esta mañana para que tú puedas dejar el alcohol. Haz un esfuerzo para que tú puedas dejar las drogas. Yo he conocido gente que ha llegado a la iglesia porque un día la hemos visto caminando por la calle y le dijimos, Dios te ama. Y esa persona estaba a punto de tirarse por el balcón. Cuando escuchó Dios te ama, dijo, oye, ¿cómo que hay alguien que Dios me ama? Que Dios me ama. Y si yo estoy mal, la llevamos a la iglesia, estuvo comiendo con nosotros, compartiendo con todos los hermanos, todo. Y gloria a Dios, hoy reencauzó su vida y tiene una vida completa, plena en el Señor. No tomó esa decisión equivocada que iba a hacer. Dios siempre llega a tiempo. Dios está al control de todo. Él espera que tú hasta el último momento abras tu boca para decirle, Señor, yo te necesito. Todos necesitamos del Señor. Cuando llegamos a la iglesia, todos hemos llegado con un problema. Nadie llegó sano. Todos llegamos con una necesidad. Y en esta mañana yo te animo a que si tú estás pasando por un momento difícil, por una necesidad extrema, por algo que te agobia, que no te deja pensar, que no te deja vivir, le abras tu corazón al Señor para que Él pueda entrar y morar contigo. Entonces yo te animo a que donde tengas una iglesia cerca, busca de Dios y va a ver que Él lo va a hacer. En unos minutos más vamos a orar por tu necesidad, por tu problema. Todo aquel que tenga problema de corazón, que ponga su mano, aquel que tenga problema de riñón, aquel que tenga problema del estómago, del colon, de las piernas, las rodillas, esclerosis múltiple, de los pulmones, para poder orar por todos ellos. Y yo sé que Dios lo va a hacer. Va a ser un milagro. Solamente a nosotros no nos diga nada, di gracias a Dios y cuenta tu testimonio, como lo hacía el Señor cuando hacía los milagros. ¿Qué decía? Ve y muéstrate al sacerdote lo que Dios ha hecho por tu vida. Así que anímate a tomar esa impronta y a cruzar la puerta, como yo siempre les digo, de la iglesia y entrar para saber qué es lo que tiene Dios para tu vida y Él va a transformarla. Claro, porque ir a un lugar donde te pueden hablar de la palabra de Dios y atenderte como persona es lo que te va a ayudar a conocer lo que Dios tiene para ti y que está escrito en su palabra. Pero si tú no te mueves, si te quedas pasmado ahí esperando que pase algo, nunca pasa. Pero cuando tú das pasos de fe, entonces ves como Dios responde, porque Dios solo responde a la fe de cada uno de nosotros, en particular. Iba a comentar una cosa antes, Eduardo, que se me fue de la mente, pero gracias a Dios me ha venido en este momento. Que precisamente la predicación en la iglesia de Payaesos, el domingo pasado, a cargo del hermano Víctor. Muy bien. Pues él habló de que ir a la iglesia no te hace cristiano, no te hace hijo de Dios. Ni cantar, ni orar, ni nada. Lo que te hace cristiano es entregar tu vida al Señor, arrepentido de tus pecados, y Él pone una nueva vida.
Pero claro, una nueva vida tiene que desarrollarse. Pues como cuando es concebido un niño, si lo abortas, lo matas. Así es. Por eso quiero decir que es muy importante que ver que lo que hacemos nosotros no nos da una nueva vida, pero cuando nosotros damos un paso de fe en la palabra de Dios y le obedecemos, Dios pone una nueva vida en nosotros, nos perdona y nos transforma. Y es una transformación imprescindible, porque si no seguimos andando mal, torcidos. Pero cuando experimentamos el poder de Dios que nos transforma, entonces ya disfrutamos de vivir esta vida plena, que es la vida que Dios nos da. Bueno, que te veo ahí con el WhatsApp, que de verdad... La verdad que le estoy... No, el problema es que yo estoy pendiente del tiempo. Que el tiempo se nos va. Sí. Quiero poner 2 canciones antes de terminar el programa. Una de Ricardo Ponce. Muy bien. ¿Dónde la tengo? La de Ricardo. Que tengo un lío aquí con los aparatos. Aquí está. Y quiero dejarle la última, la perlita de la reflexión en cuanto a la palabra, de lo que hemos estado compartiendo hasta ahora, que gracias a Dios no solamente... Pues venga, 1 minuto, por favor. 1 minuto. Y luego hacemos la oración de fe, Ok. Y luego ya ponemos una canción de Rubén y Palomi que se titula La batalla del amor, porque todo lo que experimentamos de Dios supone una batalla tremenda dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra carne sigue tendiendo al mal. Y tenemos una nueva vida en nosotros, que es la nueva vida que Dios nos da, que es la que nos va guiando a experimentar la vida, la salud, la prosperidad, todo viene de ahí, todo bueno. Así que da la palabra, Eduardo. Muy bien, estás deseando. Te dejo la perlita de lo que fue todo el desarrollo, que bueno, hemos terminado en cuanto a las prisiones, pero te dejo la perlita de todo esto que terminaba en el versículo en el versículo 29, donde dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esa es la verdad. A mí no me creas, la verdad, no me creas a mí ni le creas a Luis, simplemente créele a Dios, porque mismo la palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces nosotros nos confía en Dios, que Dios va a hacer que todo sea posible, y Dios va a ser el que te saque de esa difícil situación por la que estás pasando. Gracias, Eduardo, y por favor oramos por toda la amada audiencia. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana aquí en Tarragona. Gracias por cada uno de los habitantes. Gracias por toda esta amada audiencia que nos acompaña sábado a sábado, Señor. La bendecimos en el santo y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, toma el control de cada uno de los oyentes. Bendícelo, Jesucristo de Nazaret. Todas aquellas personas que estén pasando por problemas de reuma, Señor, que esté pasando por problemas cardíacos, que esté pasando por problemas renales, que esté pasando por problemas intestinales, que esté pasando por problemas de tabaquismo, de alcohol, de droga, en el nombre de Jesús desatamos, lo echamos fuera de la vida de esa persona. Haz un milagro ahora, Señor. Amén. En el santo y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendecimos cada oyente, bendecimos cada hogar, Señor. Abre la ventana de los cielos y derrama tu bendición sobre toda esta hermosa y amada audiencia y sobre todas las autoridades de Tarragona, Señor. Las nuevas autoridades que hay también, Señor, en el santo y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Y bendecimos las autoridades de esta preciosa radio, Señor, en el santo y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Haz un milagro, Padre, ahora en cada oyente, esa persona que está necesitando de ti, Señor. Tócala, Señor, y bendícela, renuévala, Señor, en tu santo nombre. Amén, amén y amén.
vaya mal, aunque la ilusión se acabe y las ganas de luchar, pero no voy a rendirme, no pienso abandonar, lucharé por lo que quiero. A pesar de los pesares y aunque todo vaya mal, aunque la ilusión se acabe y las ganas de luchar, pero no voy a rendirme, no pienso abandonar, lucharé por lo que quiero, que es amar a Jehová. Voy a ganar la batalla del amor, para vencer lucho con el corazón. Yo quiero amar y ser amado, si Dios conmigo, todo lo tengo ganado. Quiero amar y ser amado, si Dios conmigo, todo lo tengo ganado. Jesús, cuánto te quiero, sin tu cariño me muero. Enamorado estoy de ti, mi Nazareno, y voy a luchar por este sentimiento. Enamorado estoy de ti, mi Nazareno, y voy a luchar por este sentimiento. Voy a ganar la batalla del amor, para vencer lucho con el corazón. Yo quiero amar y ser amado, si Dios conmigo, todo lo tengo ganado. Quiero amar y ser amado, si Dios conmigo, todo lo tengo ganado. Todo lo tengo ganado, Señor, si estás conmigo. Todo lo tengo ganado, Señor, si estás conmigo. Yo quiero amar. Mi deseo es servirte más, Señor. Muéstrame qué harás en este nuevo tiempo. Solo quiero hacer tu voluntad. Llámame de mañana, quiero hablar contigo. Dame la rema a seguir, para vencer este sistema y establecer tu reino en las vidas que me concedas. Vamos a dar en el blanco, vamos a dar en el blanco, vamos a dar en el blanco, el enemigo caerá. Vamos a dar en el blanco, vamos a dar en el blanco, vamos a dar en el blanco, el enemigo caerá. Mi deseo es servirte más, Señor.
vencer este sistema y establecer tu reino en las vidas que me concedas. Vamos a dar en el blanco, vamos a dar en el blanco, vamos a dar en el blanco, el enemigo caerá.